gmail.com. Podemos aprender de la lucha de las sufragistas es como cuando se unen fuerzas y hay un motivo específico y un motivo en el que tenemos la razón para luchar, todo puede tener un resultado súper bueno, como es que hoy en día tengamos voz y tengamos voto para todo el tema de política y todo. La verdad yo creería que de las sufragistas podemos aprender mucho más de la constancia que le dieron pues a su trabajo y a su guerra, que fue básicamente la labor de expresar sus opiniones y de expresar sus cargos, ya que gracias a ellas tenemos básicamente casi todos los derechos que tenían las mujeres hasta ahora. Para entender esto tenemos que tener en cuenta que las mujeres siempre han tenido una lucha por sus derechos y lo que es ahora, y es muy importante que una organización de esas mujeres pudo lograr su cometido y dejar su legado con lo que es ahora, con lo que podemos actualmente vivir con ello. Y es algo bastante interesante y que necesitaba bastante fuerza para hacerlo, fue bastante único e increíble. Bueno, yo creo que una de las primeras personas que se animaron a luchar por inconformidades que tenían y por cosas que no estaban conformes. Entonces podemos aprender de ellas que hay que atrevernos a sacar las inconformidades que tengamos y no quedarnos callados por cosas que tengamos adentro. Pues podríamos aprender que es muy importante tener en cuenta que en esa época las mujeres eran muy persistentes y les gustaba mucho como que las tuvieran en cuenta y más que todo para las votaciones también querían validar sus opiniones. Si una comunidad se une por un derecho, algo que quieran conseguir o una idea que tienen en mente, así parezca muy imposible en su momento, pues con el tiempo y el apoyo de la gente, pues ellos ya nos demostraron que todo eso se puede conseguir. Significativamente, demasiado. Yo creo que aparte de que tengamos voz y podamos participar y tengamos un espacio en todo lo que tiene que ver con política, también tenemos que ver que se erradicó el tema de que los derechos no son derechos de hombres, son derechos de humanos. Entonces es algo muy importante tener en cuenta. Muchísimo. No, claramente muchísimo, porque antes era pues el sistema y pues había de por sí en la sociedad mucho machismo. Entonces por parte de las mujeres no podían poner sus creaciones como tal, digamos si ellas hacían algún proyecto o algo, debían de ponerlo con el nombre de un hombre, entonces no podían ni quedar marcadas en la historia y eso es básicamente quitarle la dignidad a otra persona, entonces pues no mucho. La vida de las mujeres siempre no tuvo mucho peso lo que era en la sociedad en ese entonces, pero es muy importante que todo eso ha cambiado. Nosotras en este momento ya nos podemos valer por nosotras mismas en muchas cosas, tal vez no en otras, porque así se ha considerado y nos han detenido, pero es muy importante que, como lo hicieron esas mujeres, ahora tenemos un derecho a un voto. No, pues desde ese tiempo hasta ahora pues ha cambiado demasiado todo, ya que pues desde que pasó todo eso, las mujeres han podido hacer muchas más cosas que hace 100 años no se podían hacer, ni se hubieran imaginado que se podrían hacer ahora, como trabajar en cualquier cosa que pueda hacer un hombre, que se tenía pensado que solo era para hombres, pues en general como las cosas que estaban estigmatizadas y que como labores y que eran justamente hombres, ahora cualquiera los puede hacer. Ha cambiado bastante, ya que ahora las mujeres no necesitan validarse por medio de manifestaciones o protestas, ya no necesitan recurrir a la violencia y podemos validar nuestros derechos sin necesidad de recurrir a algo así. No ven muchísimo porque, por lo que yo sé, en ese tiempo estaban luchando era por el voto también. No sé si en ese momento ya tenían derechos, pero también eso fue una lucha muy larga y se puede decir luchar porque los reconocieran como personas, como alguien que tuviera derecho a la vida y todo. gmail.com. Porque como en toda lucha, no solamente en este tema de las mujeres, hay que tener en cuenta de que si tú no conoces tu historia, estás condenado a repetirla. Cuando tú tienes conocimiento de por qué tenemos hoy en día el poder y el control y de tomar esa decisión, por qué llegamos hasta donde estamos hoy en día, quién fue el causante o quiénes fueron las causantes de por qué tenemos tanto poder hoy en día. Es necesario tener información, tener conocimiento
Pues primeramente porque hay que conocer la historia como tal, o pues para no repetirlo. Además de que las mujeres deben de contextualizarse y saber la importancia que tienen en la sociedad, porque aún así ser géneros diferentes no nos impide que nosotros tengamos los derechos iguales, básicamente la justicia. Porque es algo con el que podemos tener la posibilidad ahora. Es muy importante la lucha que ellas hicieron, lo que tuvieron que pasar y sobrevivir prácticamente en ese ambiente para que nosotros en ese momento podamos votar con calma sin tener que luchar contra un hombre por unos derechos que son básicos. Bueno, pues es importante ya que hay que tener en cuenta las personas que han hecho posible como lo que ahora tenemos. Pues hay que tener muy en cuenta las personas que han luchado, se han sacado adelante todo esto y que pues han generado todo lo que hay ahora. Es muy importante ya que, aparte de que hace parte de la historia, nos enseña también a nosotras como mujeres que no deberíamos hacernos menos ante los hombres y tampoco dejar de validar nuestras opiniones, sabiendo que nosotros también tenemos derecho a opinar. Porque la verdad enseña muchísimo que para nosotros los jóvenes es más, a nosotros nos dicen como vamos a hacer esto, para nosotros decimos eso es difícil o imposible, entonces ya, hasta ahí. Y eso es una historia que yo creo que para todo el mundo es digna de respeto y admiración porque nos demuestra lo que es una lucha por algo imposible que se puede lograr. Del pasado. Pues la verdad yo les diría algo como qué métodos utilizaron para llegar a muchas más personas. Pues nosotros vimos la historia de cómo utilizar los medios de comunicación, pero todo eso tuvo que tener estrategias y eso, y al ser un trabajo tan condensado y solo participar la mayoría mujeres, es como muy interesante. Entonces preguntaría más que todo eso, sus estrategias de llegar a los medios. Diría que son unas mujeres muy luchadoras, también tienen mucha valentía como para hacer eso, porque muchas personas se quedan solo en la ignorancia y en el vivir, entonces solo se quedan con lo que hay y no luchan por algo más. Entonces fue bastante valiente. De pronto, ¿qué tanto tuvieron que luchar? ¿Qué tanto sacrificaron? Yo creo que les preguntaría qué fue lo primero que pensaron y qué les llegó a la mente para que ellas pudieran hacer todo lo que hicieron, o sea, qué los animó. Yo les diría que muchas gracias porque gracias a ellas también es que tenemos muchas cosas en la actualidad, porque en su momento todo el mundo pensaba que las mujeres no tenían como una utilidad que no fuera más que ser amas de casa, y hoy en día las mujeres son las que manejan, digamos, muchas carreras, como la medicina y cosas así, y son líderes en todo eso. Y si en su momento no hubieran luchado por tener derechos, en su momento no tendríamos cosas tan increíbles como esas. Pero a mí me encantaría preguntarles más en la parte emocional cómo se sintieron. Porque cuando tú luchas por algo y ves que no es algo que te conviene a ti, sino a una comunidad, es algo súper, ¿cómo te explico yo? Como de sentirte orgullosa. Porque hoy en día no solamente estás reflejando tu pensamiento, sino que te das cuenta de que hay muchas personas que piensan lo mismo que tú. Entonces es muy lindo que tantas personas se unan y al final podamos tener esa libertad, esa visibilidad en la sociedad. Desde lo emocional, cómo se sintieron, qué tanta carga tuvieron, cómo se sintieron al final de ver a las mujeres en la fila, por fin vamos a votar, o sea, sería súper lindo preguntar esas experiencias.